Buenos días. Continuamos con la segunda ponencia. Bueno, en primer lugar voy a aprovechar este foro para presentarme. Quizá no haga falta en el sentido de que la mayoría de vosotras y vosotros me conocéis, pero a lo mejor no conocéis o si no lo reitero. Me presento como directora del Servicio de Política de Igualdad de Género, recientemente creado ante el Servicio Provincial de la Mujer. Es para mí un gran honor y una gran satisfacción ostentar este cargo y aparte pues estrenarme, por decirlo de alguna manera, aunque llevo varios días de estreno, pero digamos en este foro, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahora seguiremos viéndonos porque no soy nueva en esto, como ya sabéis. Llevo muchos años tanto en el movimiento de mujeres como trabajando como técnica, tengo el privilegio de trabajar como técnica en este trabajo que me apasiona y es para mí un trabajo y una militancia, ¿no? Paso a presentar a la ponente que tengo aquí al lado, que se llama Margarita Virriel Salcedo, y ya me tengo que poner las gafas también. Una tiene una edad ya. Yo la llevo siempre. La doctora Margarita María Virriel Salcedo, que es profesora de Historia Moderna de la Universidad de Granada. Ella ha cursado estudios de especialización tanto en la Universidad de Granada como en París, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Lo he traducido bien, ¿no? Como hemos estado viendo antes, la importancia de los estudios de la mujer y los estudios de género y de feminismo en las universidades ha sido un trabajo muy laborioso, muy costoso a lo largo de las últimas décadas, y ella pues es una de las fundadoras del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada y ha sido directora y subdirectora durante los años 93 hasta 2000. También ha sido experta del Comité Científico Evaluador de Estudios de las Mujeres en Europa, ya que Fundación de Estudios de la Mujer no es solo en España, sino es un proyecto internacional que es muy interesante, pues que haya esas redes, esas directrices y estos informes que desde los estudios de la mujer se han hecho para ver por dónde tienen que ir las directrices sobre los estudios de género y de mujer en la ciencia. También ha sido fundadora y miembro, voy a decir, aunque pone aquí miembro, pero ya estamos estrenando la palabra miembro, del primer comité ejecutivo de la AOIFE, que es una red europea de instituciones de investigación y educación feminista. Además, es coordinadora de la red Sócrates Atenas y de la red intercontinental Women Across Cultures. Desde el año 90 ha participado en diversos proyectos de investigación y ha dirigido 2 sobre mujeres, matrimonio y familia, con especial atención a la minoría morisca. Lógicamente, como historiadora, pues le corresponde no solo los estudios actuales, sino recuperar a través de la historia todo ese bagaje que nos ha sido invisibilizado y ocultado. Sus publicaciones han estado centradas en el movimiento feminista, mujeres y familia y en el desarrollo de estudios de las mujeres en España y en Europa. Las publicaciones recientes, por hacer un resumen, que son muchas, vamos a destacar unas 5. Mujeres y matrimonio, que lo ha hecho además en colaboración con 2 profesoras de la Universidad de Málaga, por lo que veo aquí, María Teresa López y Mario Enredes, de las vivencias de las mujeres en España y América. Los estudios de las mujeres en las universidades europeas. Los estudios de las mujeres, síntesis y perspectivas. Mujeres del Reino de Granada, género e historia, la historia del Reino de Granada a debate. Entre una ley y otra, la transmisión del patrimonio entre los moriscos granadinos. Y también una publicación de la Universidad de Utrecht, está en inglés, Towards an Evaluation of Women's Studies Teaching Manual in Europe. Una traducción de manuales de estudios de la mujer, de evaluación de estudios de la mujer, más o menos. Sí, de los manuales que usamos para dar clases. Importantísimo para que haya una transferencia de conocimiento y de estudio y de ejes de análisis. En la actualidad forma parte de un equipo de investigación docente en la Universidad de Granada sobre las imágenes como instrumento docente y fuente histórica, que está centrado en una asignatura que me encantaría haber tenido cuando estudié historia, que se llama La historia de las mujeres, dentro de la licenciatura de historia.
Y ya pues le cedo la palabra a Margarita de Oresta. Vale, gracias. Bueno, ya en este momento, pues estamos todas, veo que un poquito cansadas, hemos salido y entrado. Quiero daros las gracias por haberme invitado. Hace muchos años vengo a algunas cosas a la facultad, pero no había tenido ocasión de estar con otras feministas fuera de la academia y de verdad que os lo agradezco la invitación. Por otra parte, también muy encarecidamente quiero agradeceros lo bien que se ha hecho la organización y cómo me habéis resuelto los problemas de última hora que me estaban provocando prácticamente no poder venir y que sin embargo se me han resuelto perfectamente. Entonces, demostración una vez más de lo bien que organizamos las cosas, ¿no? En fin, dicho esto, ya ves incluso que el título no está exactamente igual que en el programa. La propuesta que se me había hecho es una propuesta que no estaba segura de poder realmente llevarla a cabo en su totalidad, puesto que la historia es muy larga y es muy compleja y hay multitud de hechos culturales de ámbitos geográficos distintos, de desarrollos desiguales y no iba a poder ni mucho menos abordarlo todo. Entonces me he quedado con feminismo, una introducción histórica, y voy a intentar a ver si en el tiempo que tenemos realmente puedo ofrecer algunas ideas. Me alegra la intervención que ha tenido antes Cristina, que me libera de algunas cosas y que en el programa además va a haber otras ponencias que van a incidir y profundizar en algunos aspectos que yo me veía desbordada, que no iba a poder abordar y que en cualquier caso pues lo tendréis más en extenso en esas ponencias. Por lo tanto, simplemente, si queréis, en algún momento solo voy a describir y no entrar en mucho más. Bien, aunque Cristina ha dicho que el movimiento feminista es mucho más que un movimiento social, de todas maneras yo, muy convencional, he empezado pues como empezamos en clase básicamente, ¿no? El movimiento feminista lo caracterizamos generalmente como un movimiento social cuyo objetivo es la igualdad política y la ciudadanía social plena. Y le pongo lo de ciudadanía social y plena precisamente para hablar de ciudadanía en términos muy radicales. Si el voto es la ciudadanía, hasta que no es una ciudadanía plena, es decir, hasta que no somos realmente iguales, no llegamos a esa ciudadanía completa. Me interesa destacar que es un movimiento social en el sentido que no es algo de muy pocos, sino de muchas personas. Y que además, si yo a veces cuando me lo imagino, es un poco como un mar, ¿no? Es decir, como movimientos, corrientes, olas en un mar que podemos tomarlo como la sociedad, pero que hay un impulso, una fuerza que no solamente es la cresta de la ola, como sabéis, la ola es mucho más que quizá lo que vemos por arriba. De hecho, la fuerza de la ola está por debajo, casi siempre, ¿no? Y ahí es donde nos importa. Bien, pero también me interesa destacar lo que tiene el movimiento social, fundamentalmente porque el feminismo incluye un conjunto de discursos, es decir, no hay una sola manera de entender el feminismo, por ejemplo, aunque la mayoría de nosotras que intervendremos aquí seguramente coincidimos en las cuestiones fundamentales. Tampoco hay una sola organización ni una sola manera de organizarse, y hay muchísimas feministas participantes más activas o menos en el movimiento, e incluso personas que quizá no estén muy activas en ciertos aspectos de la militancia y sin embargo, aunque no estén organizadas, son parte de ese movimiento y son feministas también y por lo tanto también cumplen como el feminismo en términos más grandes en el día a día muchas de esas tareas como conciencia social, como recreadora de identidades, como redefinidoras
de lengua, porque en el día a día también hacemos feminismo y esto es algo que no podemos olvidar. Y consecuentemente hay diversas estrategias políticas. Y a mí me gusta siempre insistir en esto porque, entre otras cosas, ahora cada día más hablamos de feminismos y en ese sentido lo que hemos reconocido es esa pluralidad y esa diversidad. Por lo tanto, el feminismo o los feminismos son la expresión, generalmente a través de una teoría y de una práctica política, de un movimiento que es multifacético, que es pluralista, es pluralista y además política y socialmente complejo. Tampoco lo podemos perder de vista y que además tiene en su seno muchísimas corrientes. Como digo, hablamos de feminismo. Y como es lógico, en tanto que movimiento social tiene una historia, es decir, le podemos poner, hablando en los términos más, si queréis, tradicionales del término historia, porque ahora tenemos un fuerte debate sobre qué es la historia, en los últimos 20 años, digamos que tiene una cronología. Les podemos decir que empieza aproximadamente en esta fecha y bueno, ha llegado hasta nuestros días. Habéis oído antes cómo Cristina hablaba, pues tres siglos ya de teoría y de pensamiento feminista. Realmente es la ilustración y son unos textos, algunos de los que ella ya ha hablado, como los de Olympia de Gouges o Wollstonecraft, los que marcan esos comienzos del feminismo, todo ese proceso de mujeres incorporadas a luchas políticas, especialmente la Revolución Francesa y el conjunto de guerras de independencia que se producen en América, que no son solo las de los Estados Unidos, un largo proceso de emancipación de los imperios de las metrópolis europeas, pero también de las revoluciones burguesas que se producen en toda Europa y que tenemos que tener en cuenta que ahí habían vueltas participando muchas mujeres. Mujeres que se encuentran con que los universales no son tales universales, porque cuando llega el momento de concretar los derechos del hombre, son del hombre que es varón, adulto, blanco, etcétera, y donde no están las mujeres, ¿no? Bien, y entonces cuando llega el momento de ir un poco más allá. Sin embargo, yo como historiadora, y especialmente como historiadora del periodo moderno, me gusta hablar de lo que Joan Kelly llamó feministas antes del feminismo. Y una de las cosas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo todavía con la historia de las mujeres es cuántas mujeres hubieron en otras sociedades del pasado, que resistieron de maneras diversas a su organización patriarcal concreta. Es decir, a las formas específicas que la opresión tenía en sus sociedades. Pero fueron resistentes y a veces incluso trabajaron y elaboraron incluso textos particularmente interesantes. Bien, de las que conocemos sobre todo, y que son además las que estudió magníficamente Joan Kelly, son sobre todo escritoras, como no podía ser menos, porque claro, lo que queda, los textos escritos y sobre todo los que llegaron a estar en la imprenta, pues han perdurado, aunque hayan dormido un sueño de justos, quizás durante mucho tiempo están en las bibliotecas, muchas de ellas, sean las que sean esas bibliotecas, y es más fácil encontrarlas. Es obligado que haga referencia a una mujer que probablemente ya habéis oído hablar de ella muchísimas veces, que es Christine de Pizan, ¿no? Que en la Baja Edad Media se nos aparece como una mujer que no solo vive de su arte, es decir, vive de lo que gana trabajando en la corte, publicando, escribiendo, aconsejando, sino que además elaboró una serie de textos entre los cuales destaca la famosa Ciudad de las Damas, donde quizá lo que más nos interesa desde la perspectiva del feminismo es que ya en esa época
hay una mujer que es capaz de articular un discurso donde se denuncia que el orden de subordinación de las mujeres, lo que hoy llamaríamos patriarcado, no es un orden que viene por la naturaleza, sino que es el producto, diríamos hoy, de las relaciones sociales, ¿no? Y en este sentido, perdonadme, pero es que estoy casi afónica, como veréis. En este sentido, nos plantea algo que es fundamental, es decir, algo que no es natural, lógicamente siempre se puede cambiar, ¿no? Es en esa manera que ella ya plantea un reto. Como ella, hay muchas otras mujeres, son una larga lista de mujeres que escribieron. Os puedo nombrar mujeres prácticamente y que escribieron más o menos de la misma manera. Algunas en discursos de defensa de las mujeres mucho más articulados, otras veces en textos quizás no tan elaborados. Pero pensemos, por ejemplo, en Mary Astle en Inglaterra, en Lucrecia Marinelli en Italia, en María de Zayas y Sotomayor aquí en España, por ejemplo, que si no habéis leído sus novelas, yo de verdad que os las recomiendo porque además os gustará. A mí, de María de Zayas, aparte de otros muchos aspectos que las expertas en literatura han estado elaborando y que además, bueno, pues hay una amplia literatura sobre su feminismo antes del feminismo, a mí me interesa destacar particularmente que María de Zayas desliza constantemente en sus novelas condenas hacia aquellos varones que agreden a sus mujeres o sencillamente a la violencia que hoy llamaríamos violencia de género. Y además la califica de infame, es decir, es prácticamente la peor calificación que se le puede dar. Pero si bien son muy importantes estas mujeres, que como digo son muchas, en la Ilustración serán muchísimas más, como Josefa Amar y Borbón en España, pero muchas, muchas. Tenemos hoy una gran nómina de mujeres que elaboraron este tipo de escritos, pero me interesa también llamaros la atención sobre mujeres del común, que adoptaron actitudes, unas veces abiertamente, otras veces por medio indudablemente de la resistencia pasiva, que es siempre el arma de los débiles, ¿no? Es decir, no sé, que algo no esté hecho en su momento, ¿no? Es decir, un conjunto de actitudes que se refieren básicamente a poner obstáculos al ejercicio del poder patriarcal. Y hay otras pues que abiertamente tenemos noticias de ellas en gran medida porque han quedado, por ejemplo, en las actas o bien de los pueblos o bien en las actas de los tribunales porque han entrado en proceso. Os traigo aquí dos nombres, pero podría traer muchísimos, porque, por ejemplo, las mujeres en los tribunales eclesiásticos, desde luego desde el siglo XVI, que los conocemos perfectamente, demandan constantemente por malos tratos a los varones. Y además tenemos ya mucha literatura explicando muy bien cómo lo podemos documentar prácticamente y desde el siglo XVIII sin ningún género de duda. Catalina Hernández, que era una vecina de un pueblo de Salamanca, como su marido la agredía, como en su pueblo no recibió el respaldo necesario, hizo un largo recorrido hasta la cabeza del corregimiento, que es el juez, la autoridad local más importante, precisamente para llevar a su marido ante la justicia, porque consideraba injusto el trato que se le otorgaba. El caso de María Montes, y está con Z porque así es como está en la documentación, es un poco distinto. Es una mujer que es
en el siglo XVII, recluida por su padre y por lo tanto por sus parientes en el hospital de Cuenca, porque se niega a casarse con el marido que le ha sido elegido. Por lo tanto, lo mandan a una especie de reformatorio, hablando claramente, hasta que dobleguen su espíritu. Si no se doblega, pues bueno, esto es largo, es una guerra. Como ella hay muchas otras mujeres. Pero también hay acciones colectivas, acciones colectivas que cada día conocemos más. No es todavía el movimiento feminista, está lejos de estar articulado. Muchas de estas mujeres no están demandando construir un mundo mejor, lo que están demandando es justicia, porque entienden que en su propio mundo hay un conjunto de elementos que deben de garantizar la justicia. Y esa justicia es que no toda violencia puede ser consentida, por ejemplo, aunque en la sociedad moderna se consiente muchísima violencia, No estamos hablando de nuestra sociedad de hoy, estamos hablando del siglo XVII y XVIII. Bien, en Jaén, en 1634, las mujeres del común se amotinaron porque un uxoricida, es decir, un varón que había matado a su esposa, no estaba siendo castigado. La ley entonces permitía en unos determinados momentos que un varón pudiera matar a su esposa, pero tenían que ser unas condiciones muy determinadas por la ley, A pesar de lo que pensáis, de lo que se pueda pensar a veces y de lo que a veces el teatro hace que pensemos, no había tantos uxoricidios, ¿no? Sin embargo, estas mujeres se levantaron contra la autoridad porque consideraban que no se estaba haciendo justicia y aquel hombre había sobrepasado cualquier nivel de violencia que se pudiera tolerar tan siquiera en ese momento. En el caso de Baltanás, en Palencia, y son pueblos, bueno, Jaén es una ciudad pero tampoco era tan grande en aquella época, y Baltanás desde luego es un pueblo. Las mujeres se juntaron armadas con palos, aperos de labranza algunos, y también con instrumentos, algunos como cuchillos y tal, que se encontraron en sus cocinas, como dice la documentación, y se fueron al alcalde. Se fueron diciendo que si no llevaban ante la justicia a un violador, que era un guarda de campo, que tenía muy buenas relaciones sociales y nadie las llevaba ante la justicia, ellas personalmente se tomarían la justicia por su mano. Realmente son ejemplos de tolerancia, no podemos tolerar y hay que combatirlo. En el mismo periodo puedo poner otro ejemplo que es diferente de alguna manera, que puede entrar también en los anales del movimiento obrero, ¿no? O del movimiento campesino. Las segadoras de Almazán, que es lo que se llaman agosteras, no sé si la gente se acuerda de cuando venían las cuadrillas Granada todavía porque es también tierra, en Málaga también hay zonas de trigo, ¿no? Venían a las trillas, ¿no? Bien, a la siega, perdón. Entonces, estas segadoras de Almazán se tienen que levantar e ir a pedir justicia ante la autoridad porque no se les quiere pagar los salarios, los jornales que han ganado con su trabajo. No es ya que ellas se levanten activamente y participen en una protesta, sino que además es una protesta a la que se ven obligadas por razones que tienen que ver fundamentalmente con su sexo, porque el argumento, las razones que el patrón está arguyendo para negarles ese salario es que no está claro que se han ganado el salario. Desprecia el trabajo que han realizado estas mujeres, pero es que además añade que es que son alborotadoras e incluso llega a insinuar que su moral es más que discutible. Con lo cual, algo que tiene que ver con pagar un trabajo realizado se convierte de inmediato, en razón de que son mujeres, en una agresión que sobrepasa con creces no ya solo la que se puede hacer porque no se le paga el trabajo realizado.
muchas de estas mujeres agosteras se las calificaba despreciativamente un poco como andariegas, es decir, como eran mujeres que iban de unos lugares a otros para la siega, pues a veces no estaba seguro, digamos que se dudaba a veces de su moral, ¿no? Entonces, entendés que estamos hablando del siglo XVIII y que indudablemente era un argumento que podía utilizar. Sírvame esto solamente para tener en cuenta que siempre ha habido mujeres que podemos llamar, y yo creo que debemos de llamar sin ningún problema, feministas incluso antes del feminismo. Y aunque a veces incluso no tuvieran elaborados para nada unas alternativas políticas. Bien, y entrando ya en el feminismo, como Cristina también se ha detenido un rato hablando de, cuando ha empezado a hablar del sufragismo, pues voy a pasar muy rápido sobre todo ello. Para mí, la Ilustración, indudablemente, y sobre todo los procesos revolucionarios que van a dar origen a las nuevas sociedades burguesas, son un punto de partida necesario y un punto de partida donde en ese caldo de cultivo también las mujeres que han luchado junto a los varones en la consecución de esas nuevas sociedades, han estado en las revoluciones, pues se encuentran con que sus sueños de ser ciudadanas, de participar activamente en la constitución de la nación, porque de lo que emergen de estas revoluciones son fundamentalmente naciones, pues quedan marginadas, quedan excluidas. Hay dos títulos para mí fundamentales, dos textos que ya en los años 90 del siglo XVIII y alrededor de lo que es el gran debate que se produce sobre todo en Europa en torno a los derechos, a cómo se va a concretar esa declaración de derechos de la mujer y del ciudadano y sobre todo cómo se van a hacer las constituciones que lo articulen, y luego por otra parte la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Wollstonecraft, porque ambos textos lo que hacen es dar cumplida respuesta a la exclusión que se ha producido tanto fundamentalmente en Francia, pero que también se está produciendo en otros países. Estados Unidos ya era una nación independiente y sin embargo el voto de las mujeres no se producía. En fin, había algún caso de voto, pero muy particular en unas determinadas condiciones. Sin embargo, estos textos reivindican algo más que el voto. Por ejemplo, el texto de Olympia de Gouges, que toma la declaración y va feminizándolo, porque curiosamente estos textos lo que hacen es feminizar por necesidad además documentos de un alto valor simbólico en el imaginario social de las emergentes naciones y por lo tanto muy importantes para la vida social política y para la construcción de los ideales sociosimbólicos en estas nuevas sociedades y en estos nuevos estados. Pero ella, por ejemplo, lo que hace es también añadir una cuestión fundamental que anuncia algunas de las reivindicaciones fundamentales del movimiento, y es la propuesta de la elaboración de un nuevo contrato de matrimonio, porque es en el matrimonio quizá, y dentro del matrimonio, que es lo que constituye las nuevas familias, ¿no?, matrimonio y familia, el espacio donde las mujeres preferentemente se encuentran más desasistidas, desde el punto y hora en que en cuanto se casan, ya sus maridos hablan siempre por boca de ellas. Curiosamente, las mujeres solteras no necesariamente, muchas de ellas pueden estar emancipadas y la ley incluso antes de las leyes más modernizadoras pueden expresarse sin ningún problema. Y no solo expresarse, sino sobre todo intervenir en actos jurídicos o tener propiedades, etc. La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Wollstonecraft, de las que ya pues ha leído un trozo, no voy a insistir, pero ella sí que llama la atención fundamentalmente en aspectos
por ejemplo, de la educación. La formación, la educación, el acceso a todo tipo de formaciones profesionales, fundamentalmente, el poder garantizarse el sustento en muchos momentos es una reivindicación necesaria. Y ella también, Cristina, ha señalado el otro gran texto, que para mí que es la Declaración de Seneca Falls, en 1848, donde las mujeres de Estados Unidos, donde ya había un importante movimiento social, movimiento feminista, pues hacen una declaración, un manifiesto a favor de las mujeres y especialmente del voto de las mujeres. En términos generales, el feminismo, y aquí estoy clasificando, si queréis, de una manera un poco simple, lo podríamos separar porque hubo durante mucho tiempo un debate de si aquellas feministas que no reivindicaban el voto eran realmente feministas o no, cómo llamábamos, por ejemplo, al feminismo que se producía en países como España o en países como Finlandia. Finlandia es uno de los primeros países europeos en que las mujeres tienen el voto. Sin embargo, gran parte del feminismo finlandés del siglo XIX es lo que llamamos un feminismo social. Es decir, tienen más interés para las feministas el acceso a la universidad, el acceso a una educación para todas, el poder ocupar ciertos puestos de trabajo o profesionales, el tener derecho a la propiedad, incluso a veces más que tener el voto. Porque, bueno, pues en su balanza aquello era así. Bien, ese debate que en un momento determinado hay en la historiografía, pues le hemos dado una solución planteándonos, bueno, hay por una parte países o regiones donde el feminismo se enuncia fundamentalmente como un feminismo político, que además son países donde lo que más vemos es la lucha por el voto, pero el voto es lo que tiene de significativo, es que el voto tiene un gran poder simbólico. Poder votar significa poder expresar públicamente en un rito que es un rito cívico, que es un rito político, que somos parte de la nación, que somos parte del pueblo que ha construido este nuevo Estado o esta nueva nación que ha emergido de las revoluciones. Entonces, el estar fuera y no votar implica que de alguna manera no, que no solo en cuanto a los derechos, sino también en el nivel simbólico estamos excluidas de la nación. Las mujeres están excluidas de la nación. Luego hablamos de un feminismo social, donde lo que se hace hincapié, como he dicho explicando el caso de Finlandia, son en estos aspectos de educación, propiedad, de transformaciones jurídicas. Lo cierto es que no se pueden separar, porque aunque cuando hablamos de Inglaterra hablamos mucho de las sufragistas, hay que hablar también de todas las luchas por las reformas legales que se llevaron a cabo en Inglaterra y de las que no fueron ajenas en absoluto a las sufragistas. Era parte de esa misma lucha. En el caso de España, por lo menos a lo largo del siglo XIX y hasta el XX, y lo sabéis bien, pues predominó lo que hemos llamado en términos generales un feminismo social. Sería muy largo detallar todos y cada uno de los aspectos de lo que hoy podríamos llamar la tabla reivindicativa de estas feministas. Lógicamente está el voto, con lo que tiene, como digo, de simbólico. Está el derecho al trabajo, pero que hay que recordar que las mujeres han trabajado siempre. Luego, había, digamos, expresiones diferentes en cuanto a este derecho. Las mujeres que provenían fundamentalmente de la pequeña burguesía y de lo que llamaríamos las capas medias, ¿no?, y de la burguesía media, incluso de algunos sectores de la alta burguesía, reivindicaban el acceso no al trabajo sin más, sino también a un conjunto de profesiones que estuvieran adecuadas a su propio rango social y sobre todo el poder acceder a la universidad y a las profesiones liberales, ser abogada,
ser médicas, etcétera. Las mujeres que trabajaban en la fábrica, en la tierra o en todos esos sitios que han trabajado siempre, en lo que realmente participan conjuntamente con los varones, aunque también específicamente en organizaciones de mujeres, y os van a hablar esta tarde, creo que es, en el socialismo, el feminismo y el socialismo, lo que plantean son reivindicaciones laborales, es decir, el horario, la salud laboral, el que puedan tener protección, el que tengan un salario digno, a igual trabajo, igual salario. Todavía una reivindicación que tenemos que seguir haciendo muchas veces, todavía hoy, ¿no? Donde esa discriminación además adquiere, en fin, a veces se enmascara con otro tipo de clasificaciones laborales. Por supuesto, el derecho a la educación. Y el derecho a la educación, que no era solo alfabetizarse, porque además en la mayoría de los países europeos y americanos se estaban iniciando los sistemas públicos de educación y por lo tanto era necesario que todo el mundo estuviera alfabetizado, pero especialmente pasar de esa fase y poder acceder a los bachilleratos y a las universidades. Y sobre todo en el sentido de cultivarse, de poder cultivarse, de poder, de no estar destinadas a no ser todo lo más que se pudiera llegar a ser. Y yo creo que esa es realmente la aspiración. Y el derecho a la propiedad. Este ejemplo puede ser confuso y aquí sería muy largo discutir. Se suele conocer poco la importantísima lucha que llevaron a cabo las feministas en el nivel de las reformas legales que tenían que ver con las mujeres casadas y con el acceso de las mujeres a la propiedad. Y sin embargo fue una parte fundamental de esas luchas. No quiere decir esto que antes las mujeres no tuvieran acceso a la propiedad. Como sabéis, por ejemplo, en el caso del sistema legal castellano, que es el que está vigente en Málaga en la Edad Moderna y que va a seguir luego como derecho español en el derecho que sale con el Código Civil, las mujeres sí que acceden a la propiedad. Ahora no controlan la propiedad o la controlan limitadamente. Es decir, que hay cosas muy importantes de negociación política, de derechos y de reconocimiento. El voto es indudablemente muy simbólico. Esta es una ilustración de una acción política que hicieron las mujeres en un estado de los Estados Unidos donde quisieron interpretar, porque la ley no prohibía explícitamente que las mujeres no pudieran votar, y entonces fueron a votar, ¿no? Pero cuando fueron a votar se encontraron con que no las admitían el voto, lógicamente. Pero ellas dijeron, no, si la ley no prohíbe, ¿no? En fin, los tuvieron que llevar al juzgado, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es una forma de lucha como otra. Los primeros países que otorgan el voto, más que otorgan, que las mujeres conquistan el voto, son Nueva Zelanda y Australia. Son territorios de frontera todavía en estos periodos y las mujeres son fundamentales en la colonización de los nuevos territorios. Y eso no lo podemos olvidar. En Estados Unidos, curiosamente, el primer estado que las mujeres pueden ejercer el voto en un sistema de sufragio universal es en el estado de Wyoming, que todavía en 1878, me parece que era, es un estado de frontera, de esos que vemos en las películas del oeste. Por lo tanto, pero las mujeres son fundamentales en la colonización y tienen un poder que le da ese papel fundamental en la colonización. En España, como sabéis, en el año 31, y Suiza, por ejemplo, no va a alcanzar el voto hasta que lleguemos al año 71. Bueno, no me voy a parar más en muchos de estos elementos porque ya veo que voy súper retrasadísima. Entonces, en España, antes he señalado que teníamos un feminismo social. En realidad no hubo un feminismo organizado a lo largo de todo el siglo XIX. Tenemos también nuestras autoras y en los últimos años la historiografía feminista ha historiado ampliamente el movimiento feminista en España y conocemos muy bien
a muchas de estas mujeres que en el 19 y en la primera mitad del 20 lucharon por el voto y por las reivindicaciones de las mujeres. Debo de señalar la gran importancia de las maestras en estos procesos. Creo que a las maestras les debemos mucho y a veces se nos olvida, también a los maestros, pero en este caso, dejadme que barra un poco para casa, ¿no? Esta es una muestra que os quería poner de una de las reuniones de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, cuando ya se está articulando perfectamente el movimiento feminista en España y sobre todo la lucha por el voto, y empiezan a haber mujeres que se organizan y que escriben, que elaboran propaganda, que hacen acciones en la medida en que son realizables. Aquí están algunas de estas mujeres que conocemos, María Espinosa, Claro Campoamor, Victoria Kent, etc. Quisiera hacer aquí el reconocimiento porque no solamente es Estados Unidos o Europa, y cuando hablo de América hablo de la América entera, del estrecho del Bering hasta la Tierra del Fuego, por favor. Pero también quiero recordar que hay otras mujeres a las que podemos reconocer y que las feministas de sus países reconocen. No estábamos solas. Os quiero traer aquí a colación a Nana Asmaju, que en Nigeria, ella es una mujer musulmana, de gran autoridad, vivió entre 1793 y 1864, creó una red maravillosa de escuelas para niñas, escribió en hermosísimos versos pedagógicos con un lenguaje religioso, porque ella era sufí, páginas que cualquier feminista puede reivindicar y que las mujeres de África reivindican como su propia genealogía y que nosotras debemos de reivindicar también. Ella era nigeriana y defendió, por supuesto, el derecho de las mujeres a la educación. Quizá no fue tan radical en muchos aspectos, pero a las mujeres también tenemos que entenderlas en sus contextos específicos. No siempre, bueno, no se puede uno suicidar políticamente, por decirlo de una manera sencilla. Tiene en uno de sus textos dice claramente que, digamos, no son buenos fieles aquellos, hablando de los hombres, que niegan a las mujeres que puedan cultivar todos los dones y las virtudes que Alá, que Dios le dio. Es decir, en realidad están yendo contra Alá. Claro, es el lenguaje religioso a través del cual se expresa. Pero es que también, por ejemplo, en el más lejano Japón, podemos encontrar un movimiento feminista muy poderoso. Las mujeres japonesas han tenido un poderosísimo movimiento feminista muy paralelo al que hemos tenido en Europa y América, y he traído aquí un ejemplo de una de las primeras activistas, que además tiene una vida casi de novela, que fue además socialista y una de las primeras organizadoras del movimiento, de las mujeres en el movimiento obrero. Fue maestra también, es decir, por eso digo que las maestras han sido muy importantes. Fukuda Hideko, para no tener que someterse a las reglas que sus parientes le proponían, ella nació en el año 65, cuando llegó la hora de que debía de casarse. Todavía estaban viviendo en el Japón Meiji todas las transformaciones de modernización, revolución industrial, procesos muy importantes, pero ella todavía pervivían muchas de las costumbres, si bien las leyes estaban siendo reformadas, que la podían obligar a casarse. Y sin embargo negoció con su familia que no se casaba a cambio de pasarles una renta a la familia, sin pagarle de su trabajo todos los meses. Es decir, como veis, bueno, y luego tuvo una vida complicada, fue madre soltera, militante muy activa, es decir, digamos, mujeres que no solamente escribieron o hicieron una tarea sindical, sino más allá. Bien, y
En 10 minutos que me quedan voy a ver si puedo volar. Bien, en eso, después de que las mujeres logran el voto, que va apareciendo, pues primero después de la Primera Guerra, algunas antes de la Primera Guerra Mundial, otras después de la Primera Guerra, otras en el periodo de entreguerras, las francesas después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en un largo proceso de consecución del voto, parecía como si el feminismo hubiera desaparecido, ¿no? A veces, cuando tú lees algún texto, pues te dice, no, es que hay como un repliegue y entonces prácticamente desaparece el feminismo. Bien, es posible que sí que hubiera un cierto repliegue, aunque, bueno, de acumulación de fuerzas como a veces hay que hacerlo. Pero en los años 40, Simone de Beauvoir, de la que vais a hablar largo y tendido y que por lo tanto no me voy a detener y que además es muy conocida, publica Su segundo sexo, ¿no? Y que además es desafiante, transgresor, maravillosamente, bueno, conmovedor, a mí siempre me conmovió, pero yo, por ejemplo, leí El segundo sexo después de haber leído a Betty Frieda, que lo leí, tuve mucha suerte en mi instituto, nos lo leímos con 16 años y bueno, pues está bien. Entonces, el libro de Betty Frieda, de la mística de la feminidad, que era un texto que tuvo mucho impacto en Estados Unidos, pero que era un texto que sobre todo lo que hizo es poner por escrito todo un sentimiento de malestar cultural que sufrían las mujeres y incluso de poner en solfa la medicalización que se había llevado a cabo de este malestar cultural, especialmente, sobre todo en Estados Unidos, mandando a las mujeres a los psiquiatras porque estaban locas, ¿no? Lo tenían todo, estaban locas y había que, digamos, modelarlas y permitirles que se adaptaran. Bien, estos son otros textos que marcaron época y que los tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues en los años 60, en los años 70, se inicia eso que a veces se conoce como la segunda ola y vais a ver muchas cosas sobre ella en algunas de las conferencias y no me voy a parar demasiado. Realmente las mujeres se dieron cuenta, fueron capaces de articular de nuevo un discurso reivindicativo denunciando los logros que no se habían tenido. Se votaba sí, pero por ejemplo las mujeres seguían ganando mucho menos. Las mujeres no llegaban a los puestos de dirección bajo ningún concepto. Las mujeres estaban excluidas totalmente de determinadas profesiones. En algunos lugares, bueno, pues ni tan siquiera votaban. Y sobre todo, estas mujeres empezaron a plantear, y Cristina ha incidido en ello, una cuestión que es fundamental. Lo personal es político. Sobre todo porque lo que hicieron fue empezar a desenmascarar que la división entre lo público y lo privado en realidad es una ficción que lo que contribuye es a mantener a las mujeres en un ámbito y en otorgarle como su destino ese ámbito. Y naturalizar de alguna forma también, digamos, las desigualdades. Y en gran medida, pues, seguir manteniéndolas como amas de casa, como su ideal. En este debate sobre lo personal es político y por lo tanto vamos a hablar de lo privado también porque tenemos que hablar de cómo somos agredidas o de la violencia que se ejerce contra nosotras día a día, las mujeres dan un paso mayor y ese paso mayor es reivindicar que una es dueña de sí. Es decir, que yo soy dueña de mi cuerpo, que yo soy dueña de mi destino. En gran medida es un poco llegar a lo que de alguna forma a veces habían dicho los teóricos del Estado moderno cuando hablaban de el ciudadano que siempre, al menos, no tendrá otra propiedad, pero se tiene a sí mismo. Y sin embargo, el cuerpo de las mujeres, el destino de las mujeres, podía ser discutido, debatido y decidido por muchas personas que no eran las propias mujeres. Entonces, ahí realmente es un momento radical, difícil,
muy desafiantes. Aquí veo mujeres que tienen mi edad y que por lo tanto se acordarán de cómo fue de duro empezar con todo estas reivindicaciones, que todavía hoy tenemos que seguir planteando, porque cuando luchamos contra la violencia seguimos diciendo que nuestro cuerpo es nuestro, seguimos diciendo que nosotras somos las que decidimos, seguimos negándonos a todo tipo de agresión sobre nosotras. Y junto a esto, lo que sí que emerge, y bastante ha estado diciendo también Cristina, es lo que conocemos como estudios de las mujeres. Es un conjunto de elaboraciones teóricas que nos van a permitir fundamentalmente diagnosticar y poner nombre a la condición de subordinación, a los mecanismos de sometimiento, a los mecanismos de discriminación y dar alternativas elaboradas a partir precisamente de una reflexión sobre la realidad y de la posibilidad de romper pues malos usos, malas prácticas, malas leyes. Las formas de lucha, como podéis pensar, son muy diversas. Esta a mí es que me gusta porque yo soy una forofa de este cómic, de la Mujer Maravilla, y bueno, ha salido al revés, lo siento, pero es que esta es uno de las revistas feministas más famosas de estos años en Estados Unidos, diciendo que todas éramos mujeres maravillas y que teníamos que tomar la delantera. Bien, la lucha de las mujeres en este periodo es una lucha que se liga mucho a la lucha con el franquismo, contra el franquismo. Entonces, no es de extrañar que cuando hablemos de la resistencia al franquismo y de la resistencia de las mujeres al franquismo, hablemos también de los feminismos. Ana Rubio va a hablar mañana de igualdad y diferencia. Mañana creo que es. Entonces, no voy a entrar en ello. Sí decir que hubo fuertes debates políticos como resultado de dos maneras de entender el feminismo, que yo personalmente creo que tienen muchos márgenes de negociación, ¿no? Y que no son excluyentes en ningún caso. De la concreción política de muchas de las reivindicaciones, vosotras sabéis tanto o más que yo. Es decir, desde las leyes que desde que entramos en la democracia han permitido pues el divorcio, el aborto, a igual salario, o sea, que es inconstitucional que te paguen menos y que puedes ir a los juzgados. Otra cosa es el día a día de cómo vamos a los trabajos, ¿no? A que hoy en día pues podamos tener leyes que aboguen, o ya hace muchos años, por la discriminación positiva, ¿no? El que hoy, por ejemplo, hablemos de ciudadanía plena, todo eso empieza a elaborarse a partir de los años 60-70 y con momentos de crisis, con momentos más pujantes, pues vamos concretando en todo lo que hemos ido elaborando desde el punto de vista teórico y político reivindicativo. Hoy hablamos del uso del tiempo, algo que no se nos hubiera ocurrido hace 20 años, aunque sabíamos que las mujeres hacían la doble jornada. Eso lo sabíamos, pero no habíamos sido capaces de articularlo, verbalizarlo, definirlo. El techo de cristal, como ha dicho antes Cristina, y como eso, muchos más. En fin, yo solo... ahora mismo tenemos a veces muchos títulos o muchas rúbricas para etiquetas para llamar diversas formas del feminismo. Estos últimos años, por ejemplo, ha sido muy importante cómo hemos construido, a través de eso que ha sido la emergencia de las feministas que vienen de otros países que no sean los de Europa y América, y el poder repensar completamente no ya solo el feminismo, sino la acción política, los objetivos, la solidaridad, las redes, teniendo en cuenta no solo a las mujeres del primer mundo, sino a las mujeres de todos los mundos, y que el feminismo, los feminismos pueden tener muchas facetas y todas, en cualquier caso, estamos
incorporadas a una misma lucha, como digo, muchos frentes pequeñitos de muchas maneras, y que en cualquier caso podemos hacer pactos entre nosotras que nos permitan la mayor, es decir, conseguir lo que es importante para todas las mujeres, aunque a veces no estemos de acuerdo con todo lo que piensa nuestra vecina o nuestra compañera en la manifestación, ¿no? En este sentido, para mí el feminismo sigue siendo sobre todo esperanza, como ha dicho y ha dicho antes Cristina, porque nosotras, en gran medida, con lo que hacemos, estamos luchando por el futuro, y un futuro para todas y todos, sin exclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. La verdad que se ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues ahora se abre un turno de debate, de palabras. A ver, ¿quién levanta la mano primero? Primero. Allí. Sí. Hola, soy yo otra vez. Solamente otra cosa que me llama mucho la atención. Bueno, está genial, ¿eh? La Iglesia, de alguna manera, se puede enfrentar desde el feminismo, porque realmente es el que más daño ha hecho, y todo lo que estamos padeciendo casi siempre es la Iglesia, en las imposiciones, porque tú puedes decir a una mujer nigeriana, libérate o haz eso, pero ella dirá, Alá me lo prohíbe. En un momento dado hay un montón de deformación, ¿no? De información, o sea, la información está deformada. No sé, quería simplemente hacer como nunca se habla de ello, ¿no? Siempre, bueno, supongo que hay mucho que hacer. No, bueno, realmente creo que todas las iglesias. Perdón. Es que no sé qué le ha pasado a esto, algo le ha pasado a otro. Nos han apagado, ¿eh? Ahora. Bueno, he puesto el ejemplo de esta mujer de Nigeria, fundamentalmente, digamos que en esto yo también hago un uso político, es decir, no podemos pensar que las únicas que hemos hecho determinadas cosas somos las que vivimos en estos mundos, ¿no? Porque además es que no es correcta esa afirmación. Ella es una mujer que utiliza el lenguaje religioso, pero para mí también usa el lenguaje religioso Sor Juana Inés de la Cruz, y probablemente muchas católicas que yo conozco. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque esos son los códigos con los que se mueven. Está claro que desde las religiones, que en realidad son parte, digamos, de los entramados que contribuyen a reproducir cualquier sistema y que legitiman el orden social en términos generales, por mucho que en determinados momentos hay corrientes en todas las religiones con las que nos podemos sentir muy identificados, incluso con los horizontes utópicos, ¿no? Es decir, es muy radical el cristianismo apostólico, ¿no? Pues por eso nunca lo han querido en la Iglesia oficial, ¿no? Pues por eso persiguieron, incluso los reformadores, persiguieron en determinados momentos a las comunidades apostólicas que nacen cuando la Reforma, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Ciertamente Alá nos puede justificar, y no solo Alá, es decir, nos puede justificar. Unas mujeres pueden decir que ellas piensan que no pueden hacer determinadas cosas, bien porque lo piensen desde el punto de vista religioso, bien porque lo piensen de otra manera, ¿no? Yo, en concreto, respecto al Islam, mi opinión es que, primero, desconocemos mucho, primera cuestión fundamental. Segundo, nos posicionamos de una manera paternalista muchas veces, aunque también lo hagamos las mujeres, y perdonad que lo diga así, pero yo he estado en muchos debates por el velo, por ejemplo, y a veces pues es complejo, es muy difícil
es muy fácil decir, bueno, es que los ulemas están diciendo no sé qué, es que sucede todo esto, que efectivamente sucede en unas condiciones concretas, pero también a ellas les permite en un momento determinado ciertos códigos culturales poder acceder a unos ámbitos y expresar y articular un discurso que no podrían hacerlo de otra manera. Yo todavía me acuerdo, y creo que en esto tenemos que tener memoria de, por ejemplo, en la oposición al franquismo, la importancia que tuvo el trabajo que se hicieron desde las comunidades de base, que además lo planteaban desde las comunidades de base católicas, que lo planteaban desde posiciones absolutamente radicales y con un lenguaje religioso muchas veces, que había otras personas que no lo compartían o no los compartíamos, o en las tareas que también en muchos momentos llevan a cabo personas que vienen de esos ámbitos, ¿no? Entonces, las religiones generalmente cumplen una función de contribuir a la reproducción social del orden establecido y suelen ser conservadoras, conservadurísimas, si es que se dice así, dentro de incluso de estas religiones, pues hay también posiciones diversas, ¿no?, que también hay que tener en cuenta. Y bueno, esta mujer era sufí, era una mujer, sin embargo, mi memoria inmediata de los sufís son lo que pasa en Granada, ¿no? Y yo lo primero que vi, pues era eso, que obligaban, no sé hasta qué punto, esto también es muy complicado, pues que las mujeres llevaran el pañuelo, ¿no? Incluso aquellos que habían nacido en España y no habían llevado nunca el pañuelo, porque en España yo creo que no se llevan sombreros, bueno, ahora sí, porque ahora la gente guapa esta lleva sombreros a muchos acontecimientos, pero las mujeres dejaron de llevar hace mucho tiempo tocados en la cabeza o se cubrieron, ¿no? Incluso para ir a misa, en los años 60 las mujeres empezaron a quitarse el velo, ¿no? Pero en fin, sí, Alá te lo puede dar, pero también a veces un Dios que no sea el Dios que está en los cielos. Quiero decir, otra razón, ¿no? Nuestras propias agresiones. Sí, buenas tardes ya. Aurora. ¿Yo? Bueno, buenas tardes ya, prácticamente. En primer lugar quería, pues felicitar a la Diputación por haber creado esta escuela de formación en feminismo. La verdad es que el nombre, como ha dicho la ponente anterior, es increíble, porque lo que no se nombra no existe, y en este caso se está nombrando el feminismo. Y felicitar a la ponente, que estoy entusiasmada, porque resulta que llevo ya casi 4 años con un trabajo que se llama 5 continentes y un género, y ha hecho una exposición que para mí ha sido, estupenda, cómo ha nombrado a las africanas, orientales, occidentales. Entonces me voy a atrever a pedirte, porque ya veo que está en el tema. No has nombrado, por ejemplo, una mujer en América del Sur, una mujer americana, pero del sur, y sobre todo una gran desconocida, por lo menos para mí, me he encontrado en la mayor dificultad con las australianas. Si hay alguna mujer como las anteriores, como Nana, como Fukuda, como, Betty. Bueno, pues yo ahora mismo así no me acuerdo exactamente, te lo digo porque no me acuerdo, no es quizá como otras mujeres. El movimiento feminista en América no anglosajona, ¿no? En lo que hoy llaman Latinoamérica, básicamente, pues la verdad es que es un movimiento muy pujante, pero por ejemplo la lucha por el voto fue larga y en el comienzo del siglo, ¿no? Yo ahora mismo no recuerdo, lo digo sinceramente, de una determinada, como tampoco me acuerdo de una de las australianas, porque francamente no es de las que suelo ver o relacionar, entonces no te podría decir. Si realmente tenéis curiosidad, no tengo ningún problema
en que las cosas que tengo, pues que podáis disponer de ellas, ¿no? Claro, ahora mismo, del de ahora, no de antes, de ahora, claro, yo me acuerdo de algunas mujeres como Marcela Lagarde, pero es de ahora mismo, y ya no me acuerdo de ninguna más, ¿no? Probablemente, ¿no? Que también generan discusiones muy interesantes, ¿no? Porque ya sabéis que, por ejemplo, en el caso de Argentina, Eva Perón tuvo que ver mucho con que Argentina reconociera el derecho al voto de las mujeres, y bueno, pues es como una medalla que se ponen los peronistas, ¿no? Y ahí está también la lucha larga de muchas mujeres, ¿no? No solo dentro del peronismo. Lo siento, ya digo, si hay algo que no me acuerdo, pues ya me decís. No suena, ¿no? Sí suena, sí, gracias. Bueno, yo soy María José de Miguel y trabajo en el Servicio Provincial de la Mujer de aquí de Málaga. Bueno, no me he aprendido el nuevo nombre todavía. Políticas. La inercia, muchos años. Bueno, yo me gustaría pedirte, Margarita, si puedes ampliar el concepto de Betty Friedan de el malestar de las mujeres, porque tal y como yo lo entiendo, es la contradicción que te aboca una sociedad en que por la inteligencia además natural de las mujeres como personas que sabemos a todo lo que tenemos derecho, pero la frustración de no conseguirlo y que trasciende a la propia realización personal, sino como todo el sexo, ¿no?, al que pertenecemos, ¿no? Entonces, pero me gustaría que tú lo explicases mejor, si puedes. Bueno, a mí me parece que esa es la contribución más interesante del trabajo de Betty Friedan. Betty Friedan, tampoco hay que engañarse, es decir, está hablando de Estados Unidos, primera cuestión. Algunas cosas parecían como extraterrestres en algunos países, ¿eh? En segundo lugar, ella está hablando de algo que también se habla en otros ámbitos políticos en esa época, porque el malestar en la cultura, aparte de ser una expresión de Freud, ¿no?, si no recuerdo mal, son expresiones que algunos autores como Marcuse, por ejemplo, u otros filósofos están introduciendo para intentar explicar la situación en la que se encuentra gran parte del mundo occidental, ¿no? Y de ciertos malestares sociales que se producen. Betty Friedan habla fundamentalmente de las mujeres de clase media, y eso tampoco lo podemos olvidar. Y clase media en un sentido muy amplio, ¿eh? Son mujeres, muchas de ellas, que han estudiado e incluso han ido a la universidad, ¿eh? Porque en Estados Unidos no es que todos estudien, pero determinados sectores sociales sí que acceden a la universidad, por lo menos a los grados mínimos de la universidad. Algunas incluso pues que se han cultivado, es decir, que han llegado a tener buenas notas y que sin embargo están abocadas socialmente a ser fundamentalmente esposas recluidas en el hogar y viviendo en función no de lo que pueden ser los intereses propios, sino de un interés abstracto, el de cumplir un deber de ser buenas esposas, de mantener una casa maravillosa, que además coincide con el inicio de una economía basada en el consumo masivo, y especialmente el consumo masivo de aparatos electrodomésticos, que lleva a que aquellas casas sean casas electrificadas, donde las mujeres en teoría no tienen que hacer trabajo, cuando todas sabemos que eso es falso, pero fundamentalmente que ellas se encuentran que no les satisface plenamente ese rol al que se les ha destinado, y que además en muchas ocasiones incluso no reciben por parte de sus compañeros el soporte, por supuesto emocional, eso no existía entonces, ni tan siquiera algunos de los, digamos, de los modelos que en algunas de comportamiento de esposo que algunas sociedades tradicionales consideran adecuadas, ¿no? Entonces, en esa línea, estas mujeres se encuentran cada vez más padeciendo un conjunto de enfermedades que sus médicos
lo que hacen es, se medicaliza, ¿no? Lo que tienen es un malestar que es cultural, es porque viven en infelicidad y, sin embargo, ¿qué es lo que tienen? Depresiones. Bueno, eso las tenemos muchas, ¿no? ¿Qué es lo que viven? Que tienen pues muchas dolencias que no se definen claramente. Me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele no sé qué, digamos manifestaciones diversas de esa situación. ¿Cuál es la respuesta que da la sociedad? Uno, primero decir que están locas, y cuando digo que están locas, en el sentido de que en realidad no cumple con los deberes que les están encomendados. En la sociedad estadounidense, además, se usa el psicoanálisis especialmente como un sistema para doblegar, digamos, voy a decirlo así, de doblegar las conciencias y de que la gente se adapte totalmente. Hay muchísimas mujeres que van a los psiquiatras y que están tomando pastillas diversas y constantemente sometidas a esa situación. Lo que plantea Betty Friedan, que lo describe muy bien en un libro que por lo menos para ciertos sectores sociales yo creo que fue muy ilustrativo, es ese malestar. Y entonces que eso no era un problema de que las mujeres estaban locas o de que no, sino de que la sociedad había organizado un sistema donde ellas necesariamente tenían que estar subordinadas, no podían tomar decisiones sobre su cuerpo o sobre su destino. Y siempre tenían que renunciar a favor de otros, ¿no? Entonces, un poco por ahí va. A mí me gustó mucho cuando lo leí, indudablemente, pero comprendo que también es un texto que habla fundamentalmente para unos determinados sectores sociales, ¿no? Porque aunque en general todas las mujeres también participan de ese malestar cultural, de una manera u otra, pero las mujeres de clase media especialmente. ¿Hay alguna palabra más? Hola, soy Emi, soy la presidenta de la Asociación de Igualdad de Género Universitaria de aquí de Málaga y quería darte las gracias por ese reconocimiento histórico que ha hecho a estas mujeres. Y quería también aportar una práctica que yo hice en un curso de agente de igualdad, que lo realicé en Montilla, en un pueblo de Córdoba. A mí me pareció muy interesante y yo creo que a lo mejor esta aportación, ya que estamos aquí en Diputación, que se trabaja tanto con los pueblos, pues la práctica se basaba en visibilizar a las mujeres de los pueblos. A las mujeres que a lo mejor por su trayectoria, por su poca visibilidad, ¿no?, fuera de su propio entorno, pues no tiene ese reconocimiento. Pues bien, nuestra profesora, la profesora del curso, nos dijo que si podíamos buscar mujeres que fueran de nuestro pueblo, ¿no?, de nuestro pueblo. Bueno, decir que también en el curso veníamos personas que éramos de fuera de Montilla. Yo, por ejemplo, soy de Puente Genil, había personas de la Rambla, bueno, de todo el entorno. La verdad que la dificultad fue enorme para hacer esta práctica, porque en realidad no tenemos una base bibliográfica donde podamos encontrar a esas mujeres. Así que el trabajo yo creo que fue mucho más interesante, porque fue preguntar en nuestras casas a las personas de nuestro entorno, a nuestras abuelas, o la que no teníamos abuela, como era mi caso, pues preguntar a mis vecinas o a personas que podían aportarme esa información. Esa información yo creo que es muy importante también hacerla reconocer y visible en estos espacios, porque visibilizamos mucho a las mujeres que trabajan en ámbitos mucho más, que tienen otros ámbitos más de poder o ámbitos de mucha más cobertura, ¿no?, de expansión, y se hace que no se reconozcan a estas mujeres que están haciendo una labor súper importante en espacios mucho más reducidos. Y hacer esa práctica a mí me hizo mucho que pensar, porque de hecho, cuando salieron esas mujeres, yo no las conocía, y es que eran cercanas a mí, y es que eran mujeres que estaban compartiendo el mismo espacio físico.
Entonces, pues yo quería aportar solamente esa práctica, que yo creo que aquí a lo mejor, como se ha dicho, hay muchas personas que formamos parte de las asociaciones, y yo creo que es una forma de hacer actividades en las que las mujeres también visibilicen a otras mujeres del antes, del ahora, y de que seguramente saldremos de aquí con mucha más preparación e información. Muchas gracias. ¿Alguna palabra más? Ahí al lado, Uy. Yo aprovecho tu intervención para barrer para mi casa. Tenemos mucho que hacer todavía sobre la historia de las mujeres en nuestros ámbitos, en nuestros pueblos, y la verdad es que hay multitud de fuentes que nos los permitiría, es decir, no solo de la historia inmediata, sino de la historia más lejana, ¿no? Y nos ayudaría a aprender además que hay muchos tópicos que son falsos de otros momentos, ¿no? Y son relativamente fáciles hacer. Barrer para casa. Vale. Hola, buenos días. Soy Esther. Yo soy pedagoga y bueno, trabajo como educadora también con EMI. Bueno, yo también quiero dar las gracias por esta escuela de formación y sobre todo porque hay cosas, yo me considero feminista, pero hay cosas que yo desconozco, ¿no? De la historia de las mujeres, sobre todo porque en la escuela, en la universidad, en el instituto hemos estudiado historia de hombres, ¿no? Historia de guerras, de victorias, de poder, de monarquías, todo de hombres, ¿no? Y entonces pues es verdad que reconocer a mujeres que han estado en esa historia, que son mujeres vivas, que quedan en nuestros días, en nuestra experiencia, para mí es muy importante, ¿no? Luego lo que ha dicho Emi, porque hemos estado comentándolo antes, me parece también súper fundamental, porque la experiencia, y recojo una idea que ha comentado la ponente anterior sobre Rosa Cobo, en el que dice que hay que conceptualizar, ¿no? Yo lo explico diciendo que para mí es importante dar nombre a la realidad y ponerle nombre a la experiencia de las mujeres, porque eso es hacer política. Y no solo, bueno, es importante también conseguir puestos de poder, porque no puestos de poder, puestos de reconocimiento, de autoridad, porque nos permite estar ahí, ¿no? Estar en la realidad visible de la sociedad. Pero también reconocer esas experiencias que no están en los puestos reconocidos, de pues catedráticas, que no son mujeres que estén trabajando en la administración, son mujeres de la vida cotidiana, que son mujeres que trabajan en sus casas, que también eligen estar en sus casas, porque estar en la casa cuidando a los hijos también es una responsabilidad muy importante, una responsabilidad femenina, y el cuidado femenino es importante. Y eso ha sido básicamente lo que hemos hecho las mujeres, y que eso debe de ser reconocido también, porque pertenece a nuestra historia, ¿no? Y eso, pues en parte un poco también como apoyar lo que dice mi compañera, ¿no? En ese sentido de que yo veo en falta en espacios así, no lo digo en este porque acabamos de comenzar, ¿no? Y sí que se ha hecho alusión en algunos casos, pero sí que veo en espacios así de este tipo la falta de alusión a experiencias cotidianas, de mujeres cotidianas, de mujeres de mujeres de pie, ¿no? Que no son, pues eso, no han sido reconocidas como otras. Gracias. ¿Alguna palabra más? Ay, perdona. Anabel y luego... Es que le pilla más cerca... bueno. Es que hay dos micrófonos y están haciéndose la competencia. Un momentillo. Venga. Sí, ya, por eso, pero bueno. Es igual, es que está el micrófono ya aquí en la mano. No nos vamos ahí, tenemos tiempo. Precisamente hemos diseñado esta jornada para tener tiempo para debate, porque siempre es lo que echamos siempre de menos. Venga, Anabel. Bueno, soy Anabel Santos, soy de la asociación Puntos Subversivos. Quería también aprovechar el espacio para felicitar a la Diputación, pero no quiero dejar pasar mi toma de palabra para visibilizar que las instituciones las hacemos personas. Y entonces sí quiero visibilizar en este momento a la diputada Paloma Alonso, a Yayo, a las feministas que están en el Servicio de Políticas de Igualdad de Género y a las asociaciones de mujeres que estamos con ellas en el día a día
haciendo la lucha y el camino. Hoy tenemos el logro nombre de Diputación, pero todas nosotras estamos ahí para que las instituciones avancen y somos mujeres cotidianas y mujeres que estamos en los pueblos y vamos a nombrarnos, retomando la última palabra. A ti, Margarita, quería agradecerte las grandes pautas de contextualización que fuiste haciendo a lo largo de tu intervención, que son claves, regalitos que ahora no puedo volver a mencionar, sí tengo una aquí tomada, el hablar del cuerpo, del destino, debatido, decidido y discutido sin nosotras. Bueno, eso creo que será una gran frase que me dará para trabajar mucho y además que creo que está todavía vigente, ¿no? No solo en los momentos que contextualizaste, sino hoy, pero en muchos temas, no solo en el aborto, sino en la práctica política institucional en todas partes. De hecho, la nueva Ley de Igualdad, con la reforma que plantea, atacando al sistema androcéntrico y utilizando la perspectiva de género, creo que está haciendo esto, ¿no? Vamos a estar en el núcleo de la política decidiendo desde nosotras. Me gustó también el que le dieses consideración a los momentos necesarios de repliegues para acumulación de fuerzas. Es decir, creo que para ir a las estrategias que decía una compañera en la ponencia anterior cuando tomaba la palabra, vamos a la práctica, la teoría la necesitamos, bebemos de ella, somos muchas, como tú decías, y estamos en muchos países, y en algunos momentos tenemos que dedicarnos lo que reivindicamos, tiempo a nosotras mismas, porque esas estrategias tenemos que hacerlas desde ahí, y a veces es necesario replegar fuerzas. Volviendo a la mística de la feminidad, a Betty Friedman, creo que está totalmente vigente lo que ella planteaba. Creo que estamos en el malestar de las mujeres y estamos medicalizadas. Es decir, no es casualidad que el 80% o 90% de las mujeres estemos tomando ansiolíticos, antidepresivos. Yo creo que es el malestar del sincretismo de género. Es decir, las teóricas ya nos dieron un nombre más. Es decir, ya le pusimos nombre, ahora estamos en el sincretismo de género. No podemos con la doble jornada, pero es que además no podemos con el modelo interiorizado de mujer tradicional y el modelo que pensamos de nuestro espacio y de mujer contemporánea. Y esos malestares están saliendo y están siendo medicalizados. Yo me atrevo a decir que fibromialgia tiene mucho que ver, que síndrome de fatiga crónico tiene mucho que ver, los cánceres ya nos los están diciendo las feministas que trabajan en salud. Es decir, que bueno, que vamos avanzando mucho, pero que todavía las mujeres feministas que nos abrieron camino y que escribieron podemos retomarlas y utilizar sus propias palabras para continuar la estrategia, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Yo entiendo que muchas cosas de las que dijo Betty Friedan hoy las estamos sufriendo quizás en países como España, ¿no? Que algunas cuestiones que planteaba Friedan eran impensables en los años 60 en España, ¿no? Entonces, bueno, yo, por razones familiares, porque mi familia es de un lado y del otro del Atlántico, pues quizá muchas cosas sí que las percibía claramente, pero mi España era todavía una España que estaba empezando prácticamente con el desarrollismo, con el consumo, con que bueno, había todavía situaciones muy diferentes y quizá no se percibía tan claramente, no se percibía de una manera tan clara. De hecho, Betty Friedan tuvo una influencia limitada en España, entiendo yo, quizá en zonas muy determinadas. Pero lo que ella planteó entonces, entiendo que todavía podemos pensarlo. Quizá las alternativas que ella dio no nos sirvan. Ella políticamente, pues respecto a mí es muy conservadora, es estadounidense, piensa el mundo de otra manera, vamos. Entonces, pero en lo del malestar de la cultura sí, sobre todo porque nos venden todos los días que somos felices y es cierto que no, vamos. Y seremos felices solamente cuando, pues eso, cuando haya igualdad, libertad y fraternidad totalmente. Y para empezar tiene que haber igualdad, entonces si no, no hay de nada.
porque ninguna de las demás es posible sin la igualdad. Eso está claro. Especialmente la libertad. Pero ahí primero. Hola. Nada, yo era simplemente presentarme. Es la primera vez que asisto aquí a la escuela de formación y agradeceros que me habíais hecho llegar esta jornada. Y nada, soy María José Pastor, vengo de Fuengirola y soy presidenta de la Asociación Ciudadana del Mundo. Y nada, me ha encantado las intervenciones que ha habido hasta ahora y nada más. Gracias. A ver. Maribel. Hola, soy Maribel, soy miembro también de la asociación Punto Subversivo y bueno, que le voy a decir a Paloma y a todo el equipo magnífico, una idea fantástica que ya llevábamos mucho tiempo entre todas las feministas aquí, que nos conocemos todas y bueno, pues por iniciativa yo creo que ahí Paloma ha empujado mucho y hay que reconocérselo porque es importante que a las mujeres se nos vea en nuestro sitio y lo que hacemos. Eso es fundamental para todas, porque hay un trabajo que nunca se reconoce, que lo reconocemos las mismas, pero por lo menos no lo tenemos que decir entre nosotras, ¿no? Dentro de lo que es la historia, se habla hay que hablar también de la historia cercana. Aquí hay un grupo de mujeres, entre las que yo me encuentro y alguna que otra más, que en los años 70 creamos la primera asociación de mujeres feministas que hubo en Málaga, que era la Asociación Democrática de la Mujer, en la que estaba pues nuestra querida María Luisa Balaguer, que gracias a ella hay la Ley de Igualdad en Andalucía tiene un montón de puntos muy progresistas en comparación a otras comunidades autónomas, que eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque hay una mujer feminista con conciencia feminista que ha hecho este trabajo. Donde hay una feminista hay un trabajo bien hecho y está en beneficio de todas las mujeres. Entonces, yo hago una propuesta desde aquí, que en esa escuela de formación se rescate el trabajo de las mujeres cotidianos, de nuestra historia cercana, que está ahí y que si no lo decimos nosotras, pues está como olvidado, ¿no? Solamente quería decir que también queremos pertenecer en la historia y estamos en nuestro derecho. Nada más. Está claro que conste que ahora mismo se está haciendo ese trabajo desde las universidades de toda España, que yo sepa, pero especialmente de la Universidad de Andaluza. O sea que no sé si entrevistarán a todo el mundo, pero antes de que nos muramos algunas, porque yo ya digo que no sé si mi mente empezará a hacerme trampas y contaré las cosas, sabe Dios cómo, pero estamos muchas que estuvimos en determinados momentos o espacios, pero es algo que se está haciendo ya. Ya hay publicaciones y seguirán apareciendo trabajos desde los departamentos de contemporánea. Están ahora no solo hablando de la guerra civil y de la posguerra inmediata, sino que se están haciendo una labor muy importante y es de ser capaces al menos de recoger el testimonio de las personas que han hecho, por un lado, la resistencia al franquismo y las personas, del comienzo de la transición política, porque son muy importantes. Y no han dejado a veces, algunos testimonios sí, pero otros tienen que venir a preguntárnoslo, no hay otra manera. Pues yo ya les diré a los que conozco que os vayan a preguntar, ¿no? Bien, ahora. Bueno, quería avanzar, aunque no queríamos decirlo ahora, porque próximamente vamos a cumplir el 30 aniversario del primer centro asesor de la mujer en Málaga, pero sí que tenemos en colaboración con la Universidad de Málaga un trabajo de investigación precisamente en ese sentido, ¿no? De hacer entrevistas y rescatar toda esa memoria de la transición. Y si a ti no te han hecho una entrevista es que están a punto de llamarte o no coges el teléfono, Maribel. Estamos en ello. No sé si podremos tenerlo perfilado y terminado en la fecha que queremos, pero sí está bastante avanzado, ¿eh? O sea que... Muy bien. Perdona, Ana, yo simplemente porque además había pedido la palabra eso para contestar lo mismo que tú a Maribel, que efectivamente ya estamos en ello
que la escuela y las jornadas de hoy nada más que son una parte de eso, pero que sí se le había olvidado decir que en coordinación con el Instituto Andaluz de la Mujer, es decir, creíamos que la ciudad de Málaga tenía una deuda pendiente con todo el movimiento de mujeres que, desde, como tú decías, de la Asociación de Mujeres Democráticas, que estuvieron luchando dentro de las iglesias para reunirse, creemos que la memoria histórica está viniendo a traer esa época, y en esa memoria histórica no se puede olvidar la situación de las mujeres que estuvieron, como siempre, en todas las luchas, luchando codo a codo con el hombre, pero después la historia siempre se ha permitido. Y Málaga tendrá su historia, su recuperación, que conjuntamente con el Instituto, y como decía Ana, esperamos que para este 8 de marzo pueda presentarse ese libro. O sea que sí, estamos en ello. Vale, que nos... Bueno, yo al hilo de lo que acaba de decir Yayo, se me ha venido una cosa a la cabeza, porque desde hace 3 o 4 años una de las cosas que hacemos en nuestras jornadas de Ágora es seguimos haciendo historia. O sea, que el que se recoja ahora ese estudio, desde luego, de esas mujeres que han sido las que en aquella época empezaron, digamos, aquí en Málaga, no quiere decir que eso se siga fomentando precisamente con esta presencia que estamos aquí haciendo, esa formación y la continua presencia de las mujeres en toda la lucha, ¿no?, cotidiana. O sea, que aunque haya personas que salgan con nombre y apellido, estamos detrás, todo el movimiento asociativo, respaldando ese estudio y que se pueda conseguir. O sea que yo creo que, desde luego, todo lo que se va haciendo en el camino va haciendo la propia historia, ¿no? Y todas estamos involucradas en ello. Nada más. Mira, una cuestión técnica. Es que estoy viendo que se da ya algunas personas y quiero deciros 3 cosillas de orden interno de organización. La primera, que el almuerzo que viene a las 3 señalado en el programa es en el centro cívico. La segunda, que quien no se haya inscrito se puede quedar a comer con nosotras. Y la otra, ¿cuál era? No, lo de la web. Ah, y que la web de Málaga, de la Diputación, málaga.es, se está retransmitiendo en directo estas jornadas, las ponencias, para quien no pueda venir en algún momento, o para que se lo digáis a la gente que no haya podido venir y lo pueda ver desde su casa. Nada más. Bueno, y para que no os quedéis a comer, que a las 4:30 estamos aquí. No olvidéis.